España presenta una diversidad climática que es realmente sorprendente, y esto se debe a su posición estratégica entre influencias atlánticas, mediterráneas y continentales. Y bueno, por supuesto también por su relieve, porque va a actuar como una auténtica barrera entre las distintas masas de aire. Cuando hablamos de un dominio climático, nos referimos a una gran zona que comparte un mismo comportamiento térmico, pluviométrico y también estacional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué llueve tanto en el norte mientras que el sur casi no cae ni una sola gota? Bueno, pues es precisamente porque cada dominio tiene su propia identidad climática. Para comprenderlo mejor nos apoyamos en los climogramas, que son unos gráficos que nos permiten identificar las temperaturas, precipitaciones y su distribución anual de manera rápida. Perfecto, pues vamos a ir con el primero. El dominio oceánico se localiza sobre todo en el norte y en el noroeste peninsular, es decir, Galicia, la cornisa cantábrica y el norte de Navarra serían sus mejores ejemplos. Su rasgo principal son las precipitaciones muy abundantes y también regulares, es decir, que llueve mucho durante todo el año y por tanto no existe un mes seco como tal. ¿Te imaginas vivir en un sitio donde apenas hay sequedad estival? Bueno, pues si quieres comprobarlo, ve y prueba el clima oceánico, que es tal cual así. Las temperaturas son suaves, tienen inviernos moderados y también veranos frescos, y esto provoca una baja amplitud térmica, es decir, que hay poca diferencia entre el invierno y el verano. En cuanto a la vegetación, está formada por bosques caducifolios como son las hayas y los robles, y también por prados naturales que son de hecho ideales para la ganadería. Y bueno, nos falta mencionar los ríos, que son cortos, caudalosos y también muy regulares durante todo el año. Por ejemplo, podemos nombrar el Miño y también el Nervión. ¿Cómo veríamos este clima dentro de un climograma? Bueno, pues veríamos barras altas, constantes y una línea térmica prácticamente plana. Y dentro de este mismo dominio hay un matiz especial que debemos tener en cuenta. En zonas como el interior de Galicia o el norte de Castilla y León, este dominio pierde parte de su humedad. Aquí las precipitaciones disminuyen, rondando los 700 milímetros anuales, y la amplitud térmica aumenta porque el relieve suaviza esa influencia marítima. Esto provoca que tengamos inviernos algo más fríos y veranos ligeramente más cálidos. En un climograma lo podríamos reconocer porque tendríamos barras más bajas y una línea térmica más ondulada. Ahora vamos a pasar al dominio más influyente de España. Este es sin duda el dominio predominante de España, el dominio mediterráneo. Ocupa el interior peninsular, la costa mediterránea, el valle del Guadalquivir, las Baleares y parte del valle del Ebro. ¿Cuál es su rasgo más característico? Pues la sequía estival. Es decir, que durante el verano el anticiclón de las Azores bloquea la entrada de borrasca y apenas llueve. Las precipitaciones se concentran principalmente en otoño y primavera, lo que puede dar lugar a episodios torrenciales. En cuanto a las temperaturas varían mucho. Tenemos inviernos suaves en las costas pero fríos en el interior, mientras que los veranos suelen ser calurosos. Y claro, la amplitud térmica dependerá. Reducida será en las zonas costeras, pero va a ser muy elevada tierra adentro. Dentro de este dominio tenemos tres tipos que son muy interesantes. El primero es el Mediterráneo continentalizado, que es el típico de las mesetas y de las depresiones interiores. Aquí lo que nos vamos a encontrar son veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Las amplitudes térmicas serán superiores a los 16 grados. Madrid o Zaragoza serían ejemplos perfectos de este subtipo del Mediterráneo. En segundo lugar, el Mediterráneo marítimo, que este está situado en el litoral mediterráneo y en las Baleares. Tiene temperaturas muy suaves durante todo el año y también lluvias intensas, sobre todo en otoño. Ejemplo perfecto, por ejemplo Valencia. Y el tercero sería el Mediterráneo subdesértico. Este está localizado en el sureste peninsular. Aquí hablamos de precipitaciones muy escasas y la insolación es altísima. También en cuanto a las temperaturas superan fácilmente los 20 grados. Aquí encajaría perfectamente Almería. En el paisaje el contraste es evidente. En el interior domina la amplitud térmica y en el sureste el suelo árido y la vegetación escasa, que reflejan ese clima más extremo de la península. Y bueno, ¿cómo responden la vegetación y los ríos a estas condiciones? Vamos a verlo. La vegetación mediterránea está perfectamente adaptada a la sequía,
Por eso encontramos encinares, pinares mediterráneos y también matorral xerófilo. Este cuenta con hojas pequeñas y muy resistentes. En cuanto a los ríos, presentan un fuerte estiaje estival, es decir, que tienen caudales muy bajos durante el verano. Los ejemplos más representativos son el Guadalquivir, el Segura o el Júcar. ¿Qué veremos en un climograma? Bueno, pues vamos a ver barras bajas en verano y una línea térmica ascendente, que forma una meseta plana donde prácticamente no llueve. Bien, pues ahora vamos a subir un poco en altitud. Cuando pensamos en el clima de montaña, tenemos que imaginar zonas como los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central o incluso Sierra Nevada. Aquí el relieve lo cambia todo. Cuanto más subimos, más frío hace y más va a llover. Las precipitaciones son muy abundantes, superando fácilmente los 1000 milímetros al año, y la nieve es frecuente también en los meses más fríos. ¿Y qué ocurre con las temperaturas? Pues en cambio aquí se mantienen bajas durante todo el año, con medias inferiores a los 10 grados y una amplitud moderada, entre los 10 y los 15. Por eso en estos lugares el clima se siente bastante extremo, con inviernos largos, veranos cortos y una atmósfera bastante limpia y cambiante. Pero lo más interesante ocurre cuando miramos cómo cambia la vida en la montaña según la altura. El clima de montaña no es solo más frío y con más nieve, sino que es un mosaico vertical donde cada piso cambia completamente las reglas del juego. Estamos hablando de los pisos bioclimáticos. En las zonas bajas predominan los robledales, cuando ascendemos entramos en pinares de montaña y en las cumbres, donde el frío y el viento son los que mandan, aparecen los prados alpinos. Esta estratificación por altura explica por qué en pocos kilómetros la vegetación parece viajar de un paisaje atlántico a uno casi alpino. En cuanto a la hidrografía, los ríos son nivosos, es decir, que se alimentan del deshielo y por eso alcanzan sus máximos caudales durante la primavera. Esta dinámica va a marcar tanto los recursos hídricos como los riesgos de crecidas estacionales agua abajo. Y bueno, ¿qué pasa con su climograma? Pues si miramos su climograma tipo, veremos barras de precipitación elevadas en invierno y en primavera y una línea térmica muy baja y bastante plana. Piensa en estaciones como Sallén de Gállego, que tiene poca oscilación anual pero temperaturas medias siempre contenidas por la altitud. Perfecto, cerramos la montaña y saltamos al siguiente dominio. El dominio de Canarias tiene un carácter subtropical oceánico que es único en España. Es el resultado de la influencia de los alisios y de la corriente fría de Canarias, que suaviza la temperatura durante todo el año. Las precipitaciones son escasas, entre 150 y 300 milímetros anuales, y son mayores en las islas occidentales, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las temperaturas, se mantienen cálidas y estables con una amplitud térmica bastante baja. Profundicemos en los efectos de este dominio. En Canarias aparecen fenómenos que son muy característicos y marcan el día a día del clima insular. El más conocido son las calimas estivales, que son entradas de aire sahariano que está cargado de polvo en suspensión. ¿Qué es lo que vamos a notar cuando hay calima? Pues que hay menor visibilidad, los cielos blanquecinos y también una sensación térmica más alta, sobre todo en las islas orientales. Es un episodio breve, pero es cierto que es bastante intenso, que nos recuerda lo cerca que están las masas de aire continental africano. ¿Y qué ocurre con la vegetación? Bueno, pues Canarias es un laboratorio vivo de endemismos y de pisos altitudinales. ¿Por qué hablamos de pisos? Porque la altitud y la exposición a los alisios crean ambientes muy distintos en muy pocos kilómetros. En las zonas más bajas predomina el Tabaiba el Cardonal, que se trata de vegetación xerófila adaptada a la escasez de agua. En las medianías húmedas aquí tenemos la laurisilva, que se trata del bosque siempre verde que aprovecha la humedad ambiental. Y por último, en las altitudes mayores lo que triunfa es el pinar canario, que es resistente y está adaptado perfectamente a episodios de sequedad. Si miramos su climograma, veremos precipitaciones muy escasas y una línea térmica uniforme a lo largo del año, lo que refleja esa estabilidad subtropical tan propia del archipiélago. Listo, cerramos Canarias y seguimos con la lectura de los climogramas. ¿Sabías que un climograma te puede contar casi todo
sobre un clima y además solo en unos segundos con echarle un vistazo. Es como leer una huella digital del tiempo atmosférico. De hecho, cada dominio tiene su propio patrón. En el oceánico, las barras son altas y constantes durante todo el año, sin meses secos. Dentro del Mediterráneo, el verano es seco y las lluvias se concentran en otoño y en primavera. ¿Qué ocurre en el de montaña? Pues que las temperaturas son bajas y las precipitaciones son muy abundantes. Y el Canario tiene precipitaciones mínimas y la temperatura casi no va a variar. Podríamos asemejar que analizar un climograma es algo así como aprender el idioma meteorológico. Una vez que conoces sus palabras, es decir, sus diferentes indicativos en barras y líneas, vas a poder reconocer cualquier clima con solo mirarlo. Y bueno, con esto llegaríamos al cierre del punto. La diversidad climática es el resultado de una compleja interacción entre los factores geográficos, atmosféricos y orográficos. Y gracias a ello tenemos bosques húmedos en el norte, paisajes áridos en el sureste, cumbres nevadas y valles subtropicales. Esta variedad explica la distribución de ríos, de cultivos y también de los tipos de vegetación y, por supuesto, define nuestra riqueza paisajística. Además, los climogramas nos permiten comprender todo esto de una forma visual, cómo cambian las temperaturas cuando llueve más y qué dominio estamos observando. En definitiva, los climogramas son la llave para identificar, comparar y explicar los distintos climas que hacen de España un país tan diverso y fascinante. De hecho, en próximos vídeos profundizaremos más en este contenido concreto. Y después de comprender los distintos dominios climáticos de España, es imposible no hacerse una pregunta. ¿Cómo está cambiando todo esto? Bueno, pues en la próxima sesión hablaremos de la problemática climática actual, las causas del cambio climático, cuáles son sus consecuencias y sobre todo qué medidas de mitigación podemos tomar ante todo esto. Bueno, y si te ha ayudado a entender todo este contenido, recuerda suscribirte y sigue aprendiendo conmigo, porque comprender la geografía no es solo memorizar datos, sino que es aprender a mirar el mundo pero con otros ojos.